Buenas tardes, encantada de estar de nuevo aquí en Biocultura, muchas caras conocidas, algunos que ya, Biocultura, ya somos amigos. Bueno, hoy vengo a contaros, yo sé que la mayoría de los que estáis aquí os lo sabéis todo, sois alumnos aventajados. Por eso hoy lo que vamos a hablar de alimentación y suplementación con evidencia científica, voy a contar un poquito lo que hay nuevo. Vamos a hacer un repaso de esa relación cáncer-alimentación, pero sobre todo nos vamos a centrar en los nuevos estudios, porque por suerte cada día se publican nuevos estudios que relacionan la alimentación, el cáncer, los estilos de vida. Y lo que vamos a hacer es pues, una puesta al día para que los que sois fieles pues tengáis cosas nuevas que contar hoy. Bueno, siempre sabéis, me presento porque muchos sí que me conocéis, esto historia lo sabéis, pero para los que sois nuevos os cuento quién soy. Soy Odil Fernández, soy médico de familia, de formación, soy de Granada, así que mi acento es un poco diferente. Y cuando tenía 32 años, en 2010, me diagnosticaron un cáncer de ovario estadio 4 con múltiples metástasis. Y bueno, pues siempre lo digo, os podéis imaginar cómo ese diagnóstico te sucumbe, te pone tu mundo patas arriba. Yo tenía 32 años, un niño de 3 añitos, eres médico, sabes lo que te espera, sabes la esperanza de vida asociada a este tipo de enfermedad que yo tenía, tienes miedo al dolor, a la muerte, al sufrimiento, pero siempre digo que, bueno, que cuando toda esa rabia, esa ira, el preguntarte el por qué a mí, el pensar que me voy a morir, cuando ya aceptas la enfermedad, cuando dices, bueno, si todavía no estoy muerta, voy a ver qué puedo hacer yo, además de lo que me cuenta mi oncólogo, en mi caso quimio y cirugía, qué puedo hacer para ayudar en mi proceso de sanación, ¿no? Y ahí fue cuando sí que me vino bien ser médico para revisar los artículos científicos que se iban publicando en aquel momento sobre cáncer y nutrición. Y bueno, empecé a investigar y empecé a ver que hay muchos artículos, y en ese momento había muchísimos artículos que relacionaban el cáncer con la alimentación, los estilos de vida. Eso fue hace 9 años, el cáncer, bueno, pues por suerte gracias al tratamiento y probablemente esa medicina complementaria, el cáncer desapareció y yo decidí contar todo lo aprendido, toda esa experiencia tanto humana como la experiencia que había ido recogiendo de investigación científica, pues plasmarla en forma de un blog primero y luego en forma de varios libros que han venido, que se llama Mi receta anticáncer. Mi receta anticáncer, Mi revolución anticáncer, Recetas para vivir con salud. Son varios libros y un blog, como decía, que podéis consultar o seguirme en Facebook y en Instagram, donde voy subiendo información sobre cáncer, alimentación, recetas de cocina, hábitos de vida. Y bueno, pues han pasado 9 años, yo estoy ahora de cumpleaños, cumplo 9 años de esa nueva vida hace 2 semanitas. Esa soy yo en 2010 durante la quimio con mi peluca. Esa soy yo 9 años después, hace un par de días celebrando esos 9 años. Yo creo que incluso el tiempo ha ido hacia atrás, ¿no? Yo estoy ahora mejor que cuando tenía 32 años. Bueno, pues por eso estoy con vosotros hoy, por esa doble faceta de médico y de paciente. Y empezamos a hablar de cáncer y alimentación. Y empezamos a hablar de algo de sentido común, pero que todavía nos cuesta aplicar. Mirad, quiero empezar esta charla contándoos cuáles son las 10 recomendaciones para la prevención del cáncer según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. 10 recomendaciones fáciles, sencillas, que nos dice la literatura que si seguimos 5 de estas recomendaciones, podríamos disminuir nuestro riesgo de cáncer global en un 18%. Ahora mejor. Si hablamos de cánceres como el de colon, el de mama o el de próstata, incluso más. Solo con 5 un 18%. Cuanto más os ciñáis a estas recomendaciones que ahora os voy a dar, más puede disminuir vuestro riesgo de padecer cáncer. También deciros que hay cánceres más relacionados con la alimentación y el estilo de vida que otros, ¿vale? Leucemia, linfoma, sarcoma tienen poca relación, sin embargo mama, colon o próstata están muy relacionados. Entonces, primera recomendación, mantener un peso saludable. Y siempre lo digo, aquí no hay que obsesionarse con ser modelos súper delgaditas, sino un peso normal. Y sobre todo a día de hoy se empieza a hablar más de la importancia, no del índice de masa corporal, como siempre nos han dicho, que hay que estar entre 20 y 25 para considerarse normal, sino es más importante la proporción de músculo que tengáis que el peso en sí. Una persona muy delgadita puede tener prácticamente nada de masa muscular porque no se mueva, su peso no es tan saludable como otra persona que nos puede parecer más rellenita, pero que sea todo músculo.
Porque parece, los nuevos estudios nos están diciendo, que luego voy a hablar un poco del ejercicio, es que las mioquinas que producen nuestros músculos cuando nos ejercitamos, cuando hacemos ejercicio, tienen un efecto anticáncer bastante potente. Por eso es muy importante que tengáis músculo, que saquéis bola, ¿no? sin el extremo contrario, porque hay mucha gente que luego entra en la vigorexia. Importante, hay que moverse, hay que generar músculo y no obsesionarse tanto con los kilos, sino un peso normal, un peso saludable y siempre más músculo, evidentemente, que grasa. Lo peor sería cuando acumulamos mucha grasa visceral, que ese peso que tenemos es parte porque es grasa, y no tanto en la báscula, sino en eso, en la salud, en ese peso saludable. Segunda recomendación, que tiene que ver con el peso también, movernos más. Hay que moverse. Las recomendaciones actuales son 150 minutos semanales de cardio, que puede ser correr, trotar, natación, ciclismo a buen ritmo o incluso caminar, pero a buen ritmo, ¿no? No, siempre digo, no a ritmo escaparate. 150 minutos de ejercicio físico aeróbico semanal con 2 sesiones de fuerza, que luego hablaremos un poquito sobre eso. 2 sesiones de fuerza semanales. Tercera recomendación, comer bien. ¿Qué significa comer bien? Basar nuestra dieta en plantas, que la mayoría de lo que comemos a diario venga del mundo vegetal, que siempre que podamos sean productos locales de temporada y ecológicos y cocinados en casa. Reduciendo el consumo de sal, pero no solo la sal que le pone al salero, sino salazones, ahumados y encurtidos o salsas ricas en sal. Reducir o eliminar el consumo de alcohol, aunque sea una copita de vino, una cervecita, intentar reducir el alcohol. Reducir la carne roja, que sería la de ternera, la del buey, la cabra y casi todo el cerdo. Y eliminar, si es posible, o limitar al máximo el embutido, las carnes procesadas, fiambres, tocino, salchichas, hamburguesas, etc. No tomar suplementos de manera rutinaria si no son necesarios, porque se ha visto que los betacarotenos se pueden relacionar con cáncer de pulmón en suplemento, pero sí que hay algunos suplementos, que hoy vamos a hablar de ellos, que pueden ser muy útiles para una persona diagnosticada de esta enfermedad. Novena recomendación, si eres mujer en edad fértil, da de mamar a tu hijo, porque el amamantar a nuestro hijo más de un año puede reducir hasta en un 14% el riesgo de padecer cáncer de mama. Y mira, la 10ª recomendación está dirigida a personas que ya han tenido cáncer. Y es, si has tenido cáncer, pues siempre decimos, pues enhorabuena, pero si quieres reducir tu riesgo de recidiva o de segundos tumores, sigue estas recomendaciones, porque sabemos que siguiendo esta nueva recomendación el riesgo de recidiva disminuye. Por eso, cuando un oncólogo le dice a su paciente, enhorabuena, has terminado el tratamiento, ha salido todas las pruebas, está usted limpio, vida normal, coma lo que quiera, no. Porque si comemos lo que queremos, hombre, si seguimos esto, lo que queremos es eso, perfecto. Pero si hacemos lo que hacemos la mayoría de vida sedentaria, mucho ultraprocesado, el riesgo de recidiva, el riesgo de tener que someternos a través de un tratamiento médico aumenta. Por eso, no vida normal. Vamos a seguir estas recomendaciones y entonces el riesgo de recidiva disminuirá. Por supuesto, no me exime si yo hago todo esto de que yo tenga una recidiva, pero el riesgo disminuye, ¿vale? Aquí no estamos hablando nunca de riesgos absolutos, sino de probabilidades, ¿no? Como siempre decimos, si el cáncer es una enfermedad multifactorial, cuanto menos papeletas lleve yo para la rifa, cuanto menos factores de riesgo acumule, menos riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y ya que hemos visto ya habéis hecho una idea de ese estilo de vida saludable basado en plantas, con ejercicio físico, con cero ultraprocesado, cero alcohol, vamos a ver cuáles serían los objetivos de esa dieta anticáncer. Porque a día de hoy sabemos que la alimentación nos puede ayudar en la prevención y durante el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta dieta que vamos a hablar? Que luego veréis que básicamente es dieta mediterránea. Pues mirad, primer objetivo, mejorar la flora intestinal, porque a día de hoy sabemos que la flora intestinal es determinante en muchas patologías, en el cáncer, sobre todo cáncer de colon, pero también en la depresión, en las enfermedades degenerativas, en las enfermedades autoinmunes, puede tener que ver con una disbiosis, con una alteración de la flora intestinal. Cuando nuestra dieta es carente de fibra, cuando hay mucha carne, van a predominar las bacterias, las malas, las patógenas. Sin embargo, si nosotros mejoramos nuestra flora intestinal, nuestro riesgo de enfermedad va a disminuir porque vamos a estimular el sistema inmunitario. Para eso vamos a introducir muchos vegetales, mucha fibra en forma de legumbres, de cereales integrales y alimentos probióticos como podría ser el yogur, el kéfir, la kombucha, la col fermentada, la aceituna aliñada. Otro objetivo es reducir la inflamación crónica. A día de hoy sabemos que la mayoría de los tumores tienen que ver con una inflamación crónica a nivel de nuestros tejidos, entonces el objetivo
de esta alimentación va a ser reducir esa inflamación, porque sabemos que si reducimos la inflamación se le ponemos más difícil al tumor para progresar. Vamos a intentar mejorar la resistencia a la insulina. En los últimos años se está viendo que el cáncer parece una enfermedad metabólica, es una enfermedad más parecida a una diabetes que a una enfermedad genética. Y cuando hay una resistencia a la insulina, nuestro páncreas no va a funcionar de manera adecuada, los receptores de insulina no funcionan de manera adecuada, se produce inflamación y se produce una hormona que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, que es un promotor del crecimiento tumoral. Entonces nosotros vamos a intentar mejorar la resistencia a la insulina, que las dos mejores maneras son a través de una alimentación basada en plantas y moviéndonos. Al final siempre todo es lo mismo. Después vamos a intentar reducir la grasa corporal, sobre todo esto es hablando de cánceres hormonodependientes como puede ser el de mama, pero también para el de ovario o el de endometrio. Si reducimos la cantidad de grasa muscular y la sustituimos por músculo que estábamos hablando antes, nuestro riesgo de cánceres hormonodependientes también se va a reducir. Vamos a reducir la angiogénesis. ¿Qué es eso? La angiogénesis es un proceso que ponen en marcha los tumores para crecer y hacer metástasis. Lo que hacen los tumores es crear una red de vasos que vascularicen bien al tumor para alimentarse. A través de la alimentación nosotros podemos ayudar a reducir esa angiogénesis. También hay fármacos que se dan junto a la quimioterapia que son antiangiogénicos. Pues nosotros vamos a intentar aportar nuestro granito de arena con la alimentación. Y luego vamos a intentar mejorar la función inmunitaria, quizás esto es lo más importante. Nuestro sistema inmune es nuestra principal barrera frente a la enfermedad. Cuando el sistema inmune está fuerte, cuando está activo, cuando es capaz de reconocer el tumor, es más difícil que yo desarrolle esa enfermedad tumoral. Y como la quimioterapia, uno de los efectos secundarios que produce es que el sistema inmune se lo carga, pues nosotros vamos a intentar estimularlo a través de nuestra alimentación. Con esto, el objetivo de nuestra alimentación anticáncer sería pues, crear un entorno que no propicie la progresión tumoral. Y si se ha iniciado el proceso, pues que se ralentice o nunca llegue a desarrollarse, así como mejorar la eficacia de los tratamientos y disminuir los efectos secundarios. Siempre lo digo, esto no es un tratamiento per se, que nadie piense, ya voy a comer aquí saludable y no me voy a dar quimioterapia. No, esto es un complemento, pero un complemento que deberían de seguir todos los enfermos oncológicos. En todas las unidades de oncología, aparte de oncólogos y enfermeras, deberíamos de tener nutricionistas bien formados que le hablen a los enfermos de cómo potenciar los efectos de los tratamientos a través de la alimentación y el ejercicio físico. Pues hablamos de la inflamación. Rápidamente, cuando nuestra dieta habitual se mantiene en el tiempo, es una dieta inflamatoria, se ha visto que hay más riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer colorectal. Mira, las personas, sobre todo los hombres, que llevan una dieta inflamatoria tienen hasta un 50% más de riesgo de cáncer de colon y las mujeres un 25% de riesgo de cáncer de colon. Esa inflamación crónica no es que yo me siento que estoy hinchado, que tengo gases, no es cuando yo me siento inflamado, sino una inflamación silenciosa. Yo no noto ninguna sintomatología, sin embargo, mi cuerpo está produciendo determinadas sustancias, interleuquinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, que producen esa inflamación. Se pueden determinar en una analítica, hay determinados biomarcadores que nos pueden hablar de esa inflamación, por ejemplo la PCR que se puede medir en sangre. Entonces, cuando hay inflamación crónica, hay más riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de colon, y mira, hasta un 50% más de riesgo de cáncer de colon. A día de hoy se estima que 1 de cada 6 cánceres tienen que ver con una inflamación crónica a nivel tisular. Esa inflamación puede estar producida por muchos factores. El tabaco produce inflamación. Personas que tienen todo lo que en medicina termina en itis crónica, hepatitis crónica, más riesgo de cáncer de hígado, por ejemplo, salpingitis crónica, más cáncer de trompa. Pero a través de la alimentación yo también puedo producir esa inflamación. ¿Y qué dieta sería una dieta inflamatoria? Pues una dieta rica en azúcar, alimentos azucarados, aceites vegetales refinados y muy rica en carne. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues apostar por una dieta antiinflamatoria. La dieta antiinflamatoria es una dieta muy rica en especias, sobre todo cúrcuma, jengibre y cayena, que son los alimentos más antiinflamatorios, rica en vegetales de hoja verde, ajo, cebolla, pescado azul, semillas, aromáticas que comentábamos y fruta. Entonces, simplemente haciendo ese cambio ya estamos reduciendo inflamación. Luego hablábamos también de regular la glucemia, de mejorar la resistencia a la insulina.
Una dieta rica en azúcar, una dieta que eleva la carga glucémica, nos hace más propensos a padecer cáncer, sobre todo cáncer de páncreas y cáncer de mama. Y mirad, os traigo estudios bastante concluyentes publicados recientemente. Luego deciros que la charla la vamos a subir y luego la proyección también la tendréis para poder visualizarla, que algunos veo haciendo fotos y si queréis buscar la referencia igual la vais a tener luego en internet. Mirad, se ha comprobado que los hombres que beben más de un refresco al día, una lata, tipo, esta es la lata de 330 mililitros, tienen un 40% más de riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿Y cuántos niños desde pequeños no están tomando todos los días un refresco? Tipo cola, bebidas azucaradas. Se ha visto que las personas diabéticas tienen el doble de cáncer de colon y de páncreas que las personas que no tienen diabetes. Cuando hay una diabetes hay una elevación de la glucemia, el páncreas no produce de manera adecuada la insulina, produce ese factor de crecimiento similar a la insulina que os decía. Se ha visto que las personas que siguen una dieta con alta carga glucémica, una dieta rica en azúcares, pan blanco, pasta blanca, bollería, pastelería, helado, tienen un 50% más de riesgo de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón no solo tiene que ver con el tabaco, también con esa dieta azucarada. Se ha visto que las dietas de alta carga glucémica aumentan el riesgo de cáncer de mama, de colon, de ovario, de páncreas y de endometrio, que son los más frecuentes en nuestra sociedad. En esta sociedad que estamos tan azucarada, somos una sociedad muy dulce y somos un país donde se desayuna dulce. Demasiado azúcar aumenta el riesgo de padecer cáncer. Luego, la obesidad, que tiene que ver mucho con el azúcar también. Las personas obesas tienen mayor riesgo de padecer cáncer y las personas con sobrepeso. De hecho, se estima que cuando a una persona le diagnostican cáncer, 2 de cada 10 son obesas y 6 de cada 10 tienen sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad, mayor riesgo de 13 diferentes tipos de cánceres. En el caso del cáncer de mama, que la mayoría de las que estáis aquí sois mujeres, que es el cáncer más frecuente en las mujeres, el riesgo de que te diagnostiquen un cáncer de mama aumenta entre un 20 y un 40% cuando tienes sobrepeso, el de colon en un 30%, el de endometrio aumenta cuando tienes sobrepeso en un 2-4%, pero una mujer obesa tiene hasta un 7% más de riesgo de un cáncer de endometrio. En el caso del de hígado se aumenta el riesgo por 2, en páncreas e incluso el mieloma múltiple, que hasta hace poco no se sabía muy bien cuáles podían ser los factores de riesgo, se está viendo que la obesidad también se asocia al mieloma múltiple. Por eso, ese peso saludable, no obsesionarse, porque esto hay gente que puede pensar, bueno, hay que estar extremadamente delgados, que genera un problema de anorexia, ¿no? Que lo he dicho, tranquilo, un peso normal, ¿vale? Y sobre todo con mucho músculo. Entonces, con esa premisa de estimular el sistema inmune, de mejorar inflamación, de mejorar el perfil de glucemia, ¿qué alimentos vamos a incorporar? Pues los buenos de siempre, verduras, a discreción, de muchos colores. Solo vamos a limitar una verdura, que es la patata, ¿vale? Aquí incluiríamos también las setas, los champiñones, los aguacates, las aromáticas, las especias que antes hablábamos. Vamos a cambiar la leche por bebidas vegetales sin azúcar. Importante que no tengan azúcar. Muchas veces dejamos la leche porque nos han dicho que se asocia más riesgo de cáncer de próstata o ovario, y lo cambiamos por leche de almendra o de soja, que muchas veces están muy azucaradas, ¿vale? Bebidas vegetales pero sin endulzar. Suelo recomendaros la de avena porque no suele tener ningún problema de que vengan con azúcares añadidos, ¿vale? Frutos secos, pero siempre crudos, que no sean salados, que no sean tampoco garrapiñados. Semillas, lino, chía, cáñamo, sésamo y girasol. Como grasa para cocinar, aceite de oliva virgen extra y de manera puntual aceite de coco virgen extra para postres, por ejemplo, pero para cocinar el de oliva. Las legumbres, sin problema, todas nos vienen bien. Las frutas, en especial los frutos rojos, las manzanas, los cítricos, la granada y el plátano. Cereales sí, pero cereal integral, sobre todo, y durante la quimio, avena, arroz y quinoa, son los que mejor se toleran. El pescado sí, pero mejor pescado azul y pequeño, porque el grande está contaminado por mercurio. Ya sabéis que en los últimos días, por fin, el Ministerio nos empieza a hablar que hay que limitar el pescado azul. Yo creo que llevamos 7 años hablando de esto, pero bueno, ahora ya por fin nos hablan de que hay que limitar los pescados grandes, ¿no? Lo que sería el atún rojo, el cazón, el emperador, y preferir el boquerón, la sardina, el pescado blanco pequeño, siempre de pesca extractiva, el salmón que sea salvaje,
por ejemplo. Y los mariscos también estarían en esta dieta, los podéis tomar, el pulpo, por ejemplo, pero limitar los bivalvos, que serían las ostras, los mejillones, las coquinas y las lentejas, porque se han relacionado con mayor cáncer de colon. Muy recomendable los alimentos fermentados que os comentaba al principio, los probióticos, y los germinados, eliminar las semillas o las legumbres. Estos son los buenos de la peli. Y los malos, los que hay que evitar por la salud cardiovascular y por el riesgo de padecer cáncer. El alcohol, los alimentos ultraprocesados, los alimentos con aditivos añadidos no saludables, que aquí si podéis tomar nota o luego cuando la colguemos en el blog mío, en el de Conasi, podéis apuntarlo, serían el E102, el E123, el E127, el 211, el 210, el 213 y el 218. Serían aditivos que es importante que los evitéis, así como los nitratos que se añaden en los embutidos. Evitar fiambres, carnes procesadas, embutidos, los lácteos, sobre todo azucarados, tipo flanes, natillas, yogures de sabores, y si vamos a tomar lácteos, mejor yogur y queso que todos estos procesados lácteos. Vamos a evitar los aceites vegetales refinados, soja, girasol, colza, algodón, palma. Vamos a evitar el azúcar, los alimentos azucarados y con azúcar añadido, y también los edulcorantes artificiales, porque se ha visto que a la larga también esos edulcorantes artificiales producen obesidad, que sería pues la sacarina, la sucralosa, el aspartamo. Vamos a evitar también durante la quimio el pomelo y la lima porque pueden interaccionar con algunos fármacos, y la soja y sus derivados los vamos a evitar si estamos en tratamiento con cáncer de mama o de ovario. En el resto se puede utilizar, y en el cáncer de mama o ovario, una vez terminado el tratamiento, también se podrían incorporar. Si tenéis dudas de si un alimento o un cosmético, por ejemplo, es más o menos saludable, hay dos aplicaciones que os pueden venir muy bien, que os recomiendo que las descarguéis. Una se llama Ingred, INGRED, que va muy bien para cosmética, y la otra es Yuka. Son muy sencillitas de utilizar porque le haces una foto al alimento que quieres comprar, la etiqueta, y en color verde te dice, este ok, adelante, en naranja solo de vez en cuando, y en rojo mejor no lo compres, ¿vale? Esto al principio nos puede facilitar mucho la lista de la compra. Luego llegará un momento cuando haces el cambio de alimentación que ya sabes qué pasillos puedes ir, qué pasillos no, y le haces en un momento, pero es verdad que al principio, buscando aditivos, buscando azúcar, se nos puede complicar un poco la lista de la compra. Bueno, pues seguimos hablando de, que le iba a hacer la foto, te la pongo, se llama yuca. Seguimos hablando de alimentos que vamos a reducir y os explico un poco el porqué. Sobre todo es muy importante que tengamos buena información, ¿no? Sócrates decía que solo hay un mal, el desconocimiento, o sea, solo hay un bien en el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Entonces, que os vayáis con la información y luego cada uno que decida qué va a comer. Pero sobre todo, si eliminamos o incorporamos un alimento, ¿por qué lo voy a hacer? Uno de los alimentos que vamos a reducir es el consumo de carne. Sobre todo hemos dicho de fiambre, procesados de carne, pero también carne roja, e incluso algunos estudios nos están diciendo ya que incluso la carne blanca. Se ha visto que los países que más carne consumen, como son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, son los que más cáncer de colon padecen. En estos países el consumo medio de carne por habitante es de 100 kilos al año, lo que supone que cada persona se come unos 50 pollos al año y media vaca. Muchísima carne. A mayor consumo de carne, más cáncer de colon, pero también estamos viendo más cáncer de mama. Mirad, consumir tan solo 30-40 gramos al día de carne procesada, embutidos, salchichas, hamburguesas, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de colon. 30-40 gramos son 2 lonchas. Y 2 lonchas se comen muy fácil. Hay mucha gente que come todos los días un bocadillo de embutido. Que un día comáis embutido no va a pasar nada, pero si esa práctica es habitual, aumenta el riesgo de sobre todo estos 2 cánceres, de mama y de colon. En el caso del riesgo de la carne y del de mama, esto era algo más novedoso, porque hasta hace poco se hablaba mucho del de colon, porque como tenía la carne poca fibra, alteraba la flora intestinal, pues que estaba un poco más claro, pero la relación cáncer de mama carne estaba menos claro. Y mirar, se ha visto que las mujeres que consumen mucha carne procesada, que os decía que los embutidos y las salchichas, tienen hasta un 64% más de riesgo de padecer cáncer que aquellas mujeres que no toman embutidos. Por eso, mejor prescindimos de ello, vamos a cambiarlo pues, por patés vegetales, nuestro aguacate, nuestro pan con aceite de oliva, mucho más saludable. Incluso si queréis un poquito de chocolate negro con pan,
mucho mejor que un bocadillo de chorizo de mortadela. Se ha visto que el dejar la carne tiene beneficios a largo y a corto plazo. Se ha visto que cuando los adolescentes dejan de tomar una sola porción de carne roja al día y la cambian por otras proteínas más saludables como el pollo, el pescado, la legumbre o las nueces, el riesgo de cáncer de mama disminuye en 16% y el premenopáusico en un 24%. Es decir, que cuanto antes dejemos la carne, más beneficios vamos a obtener. ¿Y entonces qué vamos a comer? Pues dieta mediterránea. Lo que comían nuestras abuelas es recuperar esa dieta mediterránea, porque se ha visto que cuando seguimos la dieta mediterránea tradicional, el riesgo de cáncer, por ejemplo, el de endometrio, disminuye en un 57%, el de mama entre un 30 y un 60% según el tipo de cáncer de mama del que estuviésemos hablando. Y esa dieta era parte de nuestra cultura y por desgracia la estamos perdiendo. Repasamos rápidamente esa pirámide mediterránea. La base de la pirámide, el agua como mejor bebida, las infusiones, el té o el café sin azúcar. Todos los días fruta, por lo menos 2-3 raciones. Siempre fruta local, de temporada, mucho mejor. 3-4 raciones al día de vegetales, siempre con mucho color, igual de temporada. Cereal sí, pero cereal integral. Pan, arroz, pasta integral, quinoa, avena que hablábamos. Todo regado con aceite de oliva virgen extra como principal grasa para cocinar. Si vais a freír, aceite de oliva virgen, ¿vale? Todos los días un cuenquecito de aceituna. En vez de entrantes, las patatas, los picos, un poquito de embutido, un cuenco de aceituna aliñada. Y si son caseras, mejor, por ese efecto probiótico. Todos los días un puñado de frutos secos crudos, lo que cabe en la palma de la mano. Nueces, almendras serían las más recomendadas. Todos los días tener la costumbre de Arguiñano de poner aromáticas y especias en las comidas. Sobre todo acordaros de la cúrcuma, el jengibre, la guindilla, la cayena, que eran antiinflamatorias, pero también el orégano, el perejil, la albahaca, que son muy mediterráneas, nos vendría bien incorporarlas. 2 hortalizas a diario, la cebolla y el ajo en sofrito, en guiso, restregadas con la tostada de tomate, por ejemplo, que es algo muy andaluz. Para quien el ajo no le guste porque se le repite por el sabor, ajo negro, ¿vale? Que además es fermentado y tiene un plus para la salud. Los lácteos, recomendación actual, reducir el consumo a 1 o 2 lácteos al día. Yo creo que con el tiempo incluso se va a seguir limitando su consumo. A día de hoy se dice que no más de 1 o 2 lácteos al día y mejor consumir yogur, queso o kéfir que la leche. Os decía que el alto consumo de leche, bueno, alto consumo se considera más de 2 vasos de leche al día. Desde que somos pequeños aumenta el riesgo de cáncer de próstata y de ovario. Por eso mejor yogur y queso. Legumbres, 3 veces por semana. Esos platos de cuchara de nuestras abuelas, pero sin el tocino, la panceta, el chorizo y la morcilla, ¿vale? Pescado, hemos hablado 2-3 veces por semana, pescado pequeño. El huevo, en dieta mediterránea nos dicen que 3-4 veces por semana, los americanos dicen que incluso 1 al día si no tenemos problemas de colesterol. La carne que sea mejor blanca, 1 o 2 veces por semana, el pollo o el pavo. Limitar, como hemos dicho, la carne roja, los embutidos, las salchichas, las patatas, que es la única verdura que vamos a limitar, y la pastelería, la bollería, los helados, de vez en cuando, 2-3 veces al año, y el alcohol lo mínimo posible. ¿Y cuál es el problema? Que la pirámide está invertida, que todos los días hay bollería, pastelería, azúcares, mucho fiambre, mucho pan blanco, que pocos adultos y pocos niños toman todos los días frutos secos, toman sus aceitunas. Muchos niños y adultos toman refrescos en vez de tomar agua. ¿Qué está haciendo? Más obesidad, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, más cáncer y más muertes prematuras. Vamos a apostar sobre todo por la dieta basada en plantas. Decía, no tenéis que haceros vegetarianos, pero sí una dieta basada en plantas. El 80% de lo que consumamos que venga del mundo vegetal. El mínimo son 400 gramos al día, que es más o menos las 5 piezas que nos recomiendan desde todos los organismos. Pero parece que lo ideal sería que llegara a los 800 gramos de fruta y hortalizas, siempre más verdura que fruta. Porque mirar, consumir 800 gramos, ese ideal de 800 gramos al día, se ha visto que disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca en un 24%, de ictus en un 33%, de enfermedad cardiovascular en un 28%, de cáncer en un 13% y de muerte prematura en un 31%. Así que cuanto más hortalizas, mejor. Y que sean, como hemos dicho, de mucho color, que sean de temporada, que sean locales y a ser posible de producción ecológica. Y lo ideal
es, tanto durante el diagnóstico como antes, seguir esa dieta basada en plantas. Mira, hay un estudio bastante reciente que se ha visto que la dieta prudente, como le llaman en los estudios, la dieta prudente sería lo más parecido a esa dieta basada en plantas de la que estamos hablando, disminuye de un 50% el riesgo de muerte por cáncer de próstata una vez que te han diagnosticado la enfermedad. Es decir, un hombre que le diagnostican cáncer de próstata y hace ese cambio de alimentación tiene un 50% menos de riesgo de morir, porque no se lo contamos a los pacientes, luego cada uno que coma lo que quiera, pero si simplemente aumentando el consumo de fruta, de verdura, de todos estos alimentos, podemos disminuir ese riesgo de muerte, pues mucho mejor, ¿no? Se ha visto que es 2 veces y media más probable morir por cáncer de próstata si sigues la dieta occidental una vez que ya han diagnosticado la enfermedad. La dieta occidental es esta dieta americana de la que estamos hablando. Entonces lo ideal sería esa dieta basada en plantas, y para que os hagáis una idea de cómo debería ser vuestro plato diario, pues mirar ese plato que vemos ahí. La mitad de vuestro plato debería ser fruta y o verdura. Un cuarto cereal integral, ¿vale? Un cuarto proteína saludable, y esa proteína siempre le vamos a dar prioridad a las legumbres, a los frutos secos que hablábamos, huevo, pescado y en menor medida la carne. Siempre todo regado con grasa saludable, aceite de oliva virgen extra, acompañado de, que decíamos, aceituna, aguacate. Y para beber agua con gas o infusiones, café que hablábamos, y limitar el consumo de lácteos a 1 o 2 al día, y limitar el consumo de zumos, aunque sean caseros. Siempre es mejor caseros los batidos que los zumos porque contienen menos fibra. Y no es que lo diga yo, esto lo dice la Escuela de Salud Pública de Harvard. Seguimos. Importante elegir esos alimentos, pero también cómo los cocino y dónde los cocino. Lo ideal, alimentos crudos, como lo ofrece la naturaleza, la fruta a mordiscos, un gazpacho, que es una sopa cruda de hortaliza y aceite de oliva, los batidos de fruta o los batidos de verde, sino al vapor, se pierde muy poco nutriente al cocinar al vapor, o hervido a baja temperatura y el menor tiempo posible. Decidiríamos no a los asados, a las barbacoas, a las parrillas, a la fritura. Y si freímos, que sean aceites limpios, en aceite de oliva virgen y de vez en cuando. Y también donde cocino, muy importante que no utilicéis plástico para cocinar. Cristal, acero inoxidable, silicona serían nuestros aliados. He puesto una vaporera, una de silicona, otra de acero inoxidable, porque venden en el mercado muchas vaporeras de plástico y nosotros que queremos cocinar muy sano, nuestros alimentos tan ricos, lo compramos en ecológico, lo vamos a hacer al vapor, pero luego en plástico, no nos valdría. Igual que un café hecho en una cafetera de plástico tampoco. El café puede tener ese efecto positivo para nuestra salud, pero como lo cocinéis, ¿vale? Entonces, acero inoxidable, cristal, silicona estarían bien. Otra cosa importante, ya sé qué alimento elijo, cómo los voy a cocinar, dónde los voy a cocinar, pero también es importante la hora que os los coméis. ¿Por qué? Se ha visto que comer justo antes de acostarnos altera nuestro ritmo circadiano, hace que cojamos más peso, que aumente esa inflamación crónica y la insulina, la secreción de insulina se altere. Entonces, lo ideal es que cenéis antes de las 9 de la noche o por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir, ¿vale? Se ha visto que si cenamos antes de las 9 disminuye en un 20% el riesgo de cáncer de mama o de próstata, ¿vale? Entonces, es importante, ¿qué alimento elijo? ¿Dónde lo cocino? ¿Cómo lo cocino? ¿Y a qué hora me lo como? Luego hablaremos más del tema del horario al que como, que también es importante. Entonces, como resumen, 5 claves para una alimentación anticáncer. ¿Qué dieta hay que seguir? Una dieta basada en plantas. Nos vamos a centrar en las frutas, en los vegetales y en las proteínas vegetales. Hay proteínas saludables en las legumbres, en las hojas, en los cereales, en las semillas. Si comemos alimentos de origen animal, tienen que ser un condimento, no el protagonista del plato. El chuletón no tiene que ser el protagonista. Es decir, podéis comer carne, podéis tomar pescado, no pasa nada, pero que no sea el protagonista del plato. Y también intentar siempre que podáis que sea de ganadería ecológica y como lo cocinemos, ¿no? Que no sea frito, que no sea a la parrilla. Es mejor una carne, por ejemplo, voy a hacer un guiso, pues pongo un poquito de ternera, le podéis poner un poquito de pollo, pero que vaya con el guiso, y cuando lo sirva hay un poquito de pollo en mi cocido, pero no sea el protagonista de mi plato. Siempre que podamos, alimentos locales y ecológicos y de temporada. ¿Por qué? Porque van a contener más vitaminas, más fitoquímicos, más minerales y menos restos de metales pesados y de pesticidas.
Muy importante, ya habéis visto, reducir el consumo de azúcar, alimentos azucarados, cambiar el pan blanco, la harina blanca, la pasta blanca por cereal integral. Y luego tomarnos un tiempo también para pensar qué voy a cocinar, y para disfrutar de la comida, porque muchas veces tenemos tanto estrés que ni saboreamos lo que estamos comiendo. Hay que cocinar en casa todo lo que podamos, para eso a lo mejor es planificarnos, o a lo mejor aprovechar la noche para que se vayan cociendo las legumbres, y disfrutar luego comiendo, masticar despacio, disfrutarlo y si podemos siempre comer en compañía. Una de las cosas muy importantes que se está viendo en los últimos años para la prevención tanto el tratamiento del cáncer es que la ratio omega 3 omega 6 hay que mejorarla. ¿Qué es esto? La omega 3 y la omega 6 son grasas esenciales, son grasas que yo no produzco, que las tomo a través de los alimentos y que son muy importantes para las funciones vitales. Los omega 3 son antiinflamatorios, regulan al sistema inmune, regulan la glucemia, la producción de insulina, y el omega 6 por el contrario es inflamatorio, deprime al sistema inmune y puede alterar ese funcionamiento del páncreas. Lo ideal sería que consumiésemos la misma cantidad de omega 3 que de omega 6. El problema es que con la dieta occidental actual estamos consumiendo 1 de omega 3 por cada 22 de omega 6. Tenemos una dieta muy rica en omega 6 y por tanto muy inflamatoria. Entonces una de las primeras cosas cuando me diagnostican la enfermedad o si quiero mejorar mi salud general, pero sobre todo la cardiovascular, es mejorar esa ratio omega 3, omega 6. ¿Y cómo lo hago? Pues mirar, 2 veces por semana deberíamos de incluir pescado azul pequeño. Cocinar solo con aceite de oliva virgen extra, los otros aceites son ricos en omega 6. Añadir frutos secos, sobre todo nueces y semillas de lino y chía, que son las más ricas en omega 3, a diario. No usar margarina ni mantequilla, cambiarlo por aguacate o por crema de frutos secos. Limitar o eliminar los aperitivos de bolsa, las patatas, los nachos, los crackers, la bollería industrial, los alimentos fritos, la salsa. Alinear siempre con aceite de oliva virgen extra, limón, cúrcuma y vinagre y manzana. Si comemos huevos que sean ecológicos, porque esos huevos tienen más omega 3, la carne que sea ecológica, porque si el animal ha pastado o comido hierba, su carne va a tener más omega 3 que si ha sido alimentado con pienso rico en omega 6, ¿vale? Cuando hay una inflamación crónica, porque comemos mucho omega 6, ya sabéis que hay más riesgo de cáncer, pero también de diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Pues seguimos. Os vuelvo a recordar, hay que reducir el consumo de azúcar. Dice la Organización Mundial de la Salud que no más de 25 gramos al día de azúcar, unos 5 terrones como mucho. ¿Cómo podemos reducir el consumo de azúcar? Pues limitando las bebidas azucaradas, los refrescos, los alimentos azucarados. Si algún día vamos a tomar algún exceso de alimentos azucarados, ¿qué podemos hacer? Compensar combinándolo con grasas saludables, tomando aguacate, aceite y alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, si yo me hago un bocadillo de pan blanco con nocilla, sería un atentado, ¿no? Un bomba ahí de azúcar. ¿Qué podría hacer si un día sin remedio quiero comer nocilla? Porque que aquí no tengáis culpa, que si algún día os apetece algún exceso, pues bueno, vamos a hacerlo. Pues por lo menos que el pan sea integral, pero el de verdad, porque por lo menos tiene fibra. Y como os decía, pues a lo mejor si le metemos después, nos comemos un aguacate después de ese pan con nocilla, pues estamos como pecando un poquito menos, ¿vale? Una otra manera de reducir el factor de crecimiento similar a insulina y regular esa insulina es hacer ejercicio. El ejercicio también es muy importante para mejorar el perfil de insulina. Mantener ese peso saludable que estábamos hablando antes. Hay que perder peso porque la obesidad implica resistencia a la insulina, implica más factor de crecimiento similar a la insulina, significa más inflamación, significa más cáncer. Entonces, simplemente reduciendo los refrescos ya estamos limitando mucho el consumo de azúcar. ¿Os acordáis que hemos dicho antes que beber un solo refresco al día, tipo cola, aumenta el riesgo de cáncer? Hay quien dice, bueno, pues entonces ya no me lo tomo con azúcar y me los tomo los 00, estos que hay ahora tan famosos. Si está viendo que el consumo puntual un día cuando lo tomas 0 azúcar, no pasa nada, está bien. Pero a la larga, si tenemos esa misma costumbre de tomar todos los días un refresco sin azúcar, también se ha visto que a la larga conduce a obesidad. No está muy claro el mecanismo, pero parece que hay una desensibilización
y el organismo sigue produciendo ese factor de crecimiento similar a insulina, ¿vale? Entonces, repasemos 13 claves para esa alimentación anticáncer. Mantener el peso saludable. Esto vamos a repetir mucho porque hoy nos vamos con la información, nos la sabemos ya al pie de la letra. Hay que comer comida de verdad, comida fresca, comida de temporada, apostar por las plantas, los cereales integrales, comer ecológico siempre que podamos, la carne que sea un condimento, el pescado que sea pequeño, los huevos y los lácteos que toméis que sean ecológicos, sería muy importante. Que siempre sea aceite de oliva virgen extra, que no haya chuches, que no haya bollería, helados, galletas en nuestra alimentación, que nos acostumbremos a poner especias aromáticas en nuestros platos para condimentar y menos sal, que toméis té, café, infusiones a diario, agua y siempre esas infusiones, café o té, que vayan sin azúcar, sin leche condensada, sin el carajillo, sin el Baileys, ¿vale? Y que os convirtáis en locávoros. ¿Qué es un locávoro? Son aquellas personas que apuestan por los alimentos de proximidad, que intentemos que todo lo que consumamos sea de nuestra zona, que traer aguacates de México, traer piñas de Costa Rica no tiene sentido, por el impacto medioambiental que conlleva y porque cuando esos alimentos se han cogido en origen hasta que llegan aquí se cogen muy verdes, su cantidad de fitoquímicos va a ser mucho más baja y porque el control de pesticidas no es lo mismo en otros países que en el nuestro, así que por economía local, por sostenibilidad y luego por salud, vamos a hacernos locávoros todos. Y como decía, si comemos carne, mejor roja, blanca, que no sea roja, que no sean embutidos, que la carne siempre con vegetales, con frutos secos, con semillas y con legumbres como protagonistas del plato. Y luego que no la toméis frita y en parrilla, pero si algún día vais a hacer una fritura o la vais a hacer la carne asada, hay un truco para disminuir la cantidad de esos benzopirenos, de esas aminas heterocíclicas que se generan cuando una carne la hacemos en fritura o en parrilla, y es marinarla con cítricos. Si la carne la ponéis una horita marinada en cítricos, ya sea limón o con lima, la generación de estos benzopirenos es menor, ¿vale? Y después, si os coméis esa carne, ese día hacéis una barbacoa y habéis hecho lo de marinarlo, estaría muy bien que lo acompañéis también de algo verde para que no se absorban esos nitratos que se generan cuando se consume este tipo de carne, ¿vale? Una buena ensalada verde nos podría venir bien. Importante también, que he hablado al principio, de incorporar la fibra, porque un bajo consumo de fibra aumenta el riesgo de cáncer de colon. Los hombres deberían de consumir 38 gramos de fibra al día si son mayores de 50 años, las mujeres 25 gramos de fibra, los hombres menores de 50 30 gramos y las mujeres 21 gramos de fibra. Datos difíciles, ahora cómo hago esto. Pues he traído aquí algunas referencias para que hagáis una idea de la cantidad de fibra que hay en algunos alimentos. Mirad, 2 tazas de cales son 2,6 gramos de fibra, media taza de copos de avena son 2 gramos de fibra, una taza de calabacino tiene 9 gramos de fibra, la manzana, una manzana mediana, tiene 4 gramos y medio, la alubia, el que incorporar legumbres que hablamos, una sola taza tiene 15 gramos, la alubia, las lentejas, los garbanzos son muy ricos en fibra, por eso si metéis 3-4 veces a la semana, incluso en vegano, una pequeña ración diaria, nos vendría muy bien. Que la legumbre no solo en cocido, que la podéis, por ejemplo, en forma de hummus, añadida a la ensalada, no la podemos introducir. El brócoli también es muy rico en fibra, la almendra, los frutos secos en general y las semillas, ¿vale? Con esa dieta basada en plantas que hemos hablado, vais sobrados de fibra. Sin embargo, cuando tomamos mucho cereal blanco y mucha carne, el contenido en fibra es bajito, mayor riesgo de cáncer de colon. El alcohol, os recuerdo, alcohol cero. Yo sé que muchos me decís, pero en tu primer libro decía que una copa de vino era saludable y en ese momento parecía que no aumentaba una copa de vino al día, era cardiosaludable, no aumentaba el riesgo de cáncer general, pero se ha visto que una sola copa de vino o cerveza al día puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y sobre todo el alcohol aumenta el riesgo de cáncer oral, de faringe, de laringe, de hígado, pero también de esófago, colon o mama. ¿Vale? Entonces mejor agua con gas, si queréis algún día una cerveza 0,0, infusiones, café o té. Y ahora vamos a datos, bueno, estudios curiosos, bueno, entre comillas, estudios muy esperanzadores que se han publicado en los últimos meses y que quería compartir con vosotros. Mirad, se ha visto que el alto consumo de carotenoides
disminuye el riesgo de cáncer de mama. Las altas concentraciones de carotenoides en la dieta significan de un 18 a un 28% menos de riesgo de cáncer de mama. Estupendo, ¿no? Qué buen dato. ¿Dónde están los carotenoides? Pues mirar, están en los alimentos de color naranja, amarillo, verde y en menor medida rojo. Entonces, ¿qué tenemos? La calabaza, la zanahoria, el boniato, los mangos, los albaricoques, también las espinacas, los espárragos, la col rizada, las naranjas y los tomates. Todos alimentos muy mediterráneos, salvo el mango, pero que ahora ya tenéis mangos locales. En mi tierra, en la costa tropical, tenemos también ya mango. De un 18 a un 28%, esto es muchísimo. Y simplemente introduciendo estos alimentos, además son buenos para la visión por ese contenido en betacaroteno, estimulan el sistema inmune y tienen ese efecto antiinflamatorio. Para cáncer de mama, que es donde más investigaciones tenemos es mama, se ha visto que las crucíferas disminuyen hasta un 15% el riesgo de cáncer de mama. El alto consumo de crucíferas nos puede ayudar a reducir el cáncer de mama por dos componentes que hay en ellos, que son los glucosinolatos. Están sobre todo en el brócoli, pero también en la coliflor, col de Bruselas, en la lombarda, en la col, en los rábanos, en las semillas de mostaza. Las crucíferas solo tienen un problema: si tenemos problemas de tiroides sí que tenemos que limitarlas, pero si no tenemos ningún problema se aconseja que las incorporéis, y sobre todo cruda, al vapor, y si la hervís poco tiempo, porque sí que es verdad que todos estos fitoquímicos, los glucosinolatos, son muy sensibles al calor, entonces cuando los cocinas demasiado se pierde su contenido. Y mirad, se ha visto que esas crucíferas reducen el riesgo de cáncer de mama, particularmente en las mujeres que están tomando tamoxifeno. Entonces el tamoxifeno se prescribe para reducir el riesgo de recidiva. Pues otra manera de reducir el riesgo de recidiva es decirle a la mujer: toma tamoxifeno, pero también toma crucífera. Cuando llegamos a los 57 gramos al día de crucífera, se ha visto que el riesgo de la recidiva por cáncer de mama disminuye en un 57%. Con una ingesta media de 30 gramos la reduciríamos en un 34%. Y mirad, esto es el estudio más significativo y creo que más esperanzador sobre cáncer de mama. Una vez que has tenido tanto para diagnóstico como para recidiva, pues se ha visto a día de hoy que las mujeres con cáncer de mama que consumen 5 o más porciones de fruta y verdura al día, llegando a ese ideal de 800 gramos, y que hacen ejercicio físico regular a diario, que en el estudio que os cuento decía que con 30 minutos al día caminar a buen ritmo, 6 días a la semana, se obtiene una reducción del 50% en el riesgo de mortalidad por cáncer de mama. Es muchísimo. Por eso decía lo de vida, haga usted lo que quiera, coma usted lo que quiera, no. Vamos a llegar a esos 800 gramos, vamos a movernos todos los días, que no todo el mundo tiene que correr, que no todo el mundo tiene que bailar, que cada uno haga el ejercicio físico que quiera, que ahora vamos a hablar de cuánto, pero sobre todo que os guste y que seáis constantes. Las 3, voy corriendo, pero como ahora no viene nadie, me van a dejar que me explique un poquito. Bueno, que las dietas veganas y vegetarianas reducen el riesgo de padecer cáncer. Las personas vegetarianas y veganas tienen menos cáncer, sobre todo gastrointestinal, ¿vale? Otra cosa curiosa, los flavonoides. Se ha visto que las personas que llegan a los 500 miligramos diarios de flavonoides tienen un 20% menos de riesgo de padecer cáncer. ¿Dónde están los flavonoides? En el té, en el cacao, en el chocolate negro, en la uva, en los cítricos, en los frutos rojos, en la soja, en las manzanas y en el brócoli. ¿Cómo llego yo a los 500 miligramos de flavonoides? Tomándonos todos los días, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una taza de té verde, una manzana, una naranja, 100 gramos de arándano y un poco de brócoli. Con eso llegáis, es decir, que una dieta basada en plantas vaya a llegar a la cantidad de flavonoides recomendada. Vamos ya hacia el ejercicio, voy un poco más rápido porque me quedan los suplementos. Esto en cuanto a alimentación son las novedades que tenemos. Recomendaciones de ejercicio: hay que evitar la inactividad, hay que ser activos físicamente y según la Sociedad Clínica de Oncología Australiana deberíamos de al menos hacer 150 minutos de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada al diario, semanal, o 75 minutos de actividad vigorosa e intensa. Y más las 2 o 3 sesiones que os decía de ejercicios de fuerza, de resistencia semanales. Entonces, aquí, para que hagáis una idea de esa pirámide anticáncer de ejercicio, sería los 150 minutos, la fuerza, más flexibilidad, si podéis hacer algo de flexibilidad y meter algo de yoga o qigong.
¿Cuáles son los ejercicios aeróbicos? Los ejercicios aeróbicos sería caminar a buen ritmo, trotar un trote ligero, bailar, el tenis, la natación suave, el ciclismo o hacer remo, ¿vale? Esos serían los aeróbicos que tenemos que llegar. Los de fuerza, los de resistencia serían las pesas, las sentadillas, las abdominales, las flexiones, el TRX, el crossfit o los entrenamientos de alta intensidad o funcional que ahora está tan de moda. Y luego lo ideal sería hacer resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica es la que nos va a ayudar más a reducir la ansiedad, los síntomas de depresión, la calidad de vida, mejorar el efecto de la quimioterapia. La resistencia aeróbica es saltar la cuerda, la natación, correr o subir las escaleras pero corriendo. Esto sería lo ideal, pero adaptado a cada uno. Es decir, no es lo mismo una persona que termina el tratamiento de quimio, una persona que está con quimio, con radio, con cirugía. No es lo mismo una persona de 20 que de 80 años. ¿Qué sería lo ideal? Que en toda la unidad de oncología hubiese médicos, fisioterapeutas con formación en ejercicio físico y cáncer. Entonces, la Sociedad Clínica de Oncología de Australia ha editado un documento sobre ejercicio físico y cáncer que es muy interesante, que lo podéis descargar en internet, en la que no solo habla de esta cantidad de ejercicio, de los 150 minutos, más los 2 días de resistencia a la semana, de fuerza, sino que habla de la importancia de que nos formemos, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, que toda esta información se la demos a todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque se ha visto que si hacemos esto, más la alimentación, disminuye la recidiva, mejora la supervivencia, mejora los efectos secundarios, mejora la calidad de vida. Por eso hay que formarse, hay que informar a los pacientes. Y por último, en cuanto a alimentación, antes de meternos con los suplementos, también hablaros del ayuno intermitente. Se está viendo que seguir un ayuno intermitente o un protocolo FMD, que ahora os voy a contar, FMD, que ahora os cuento lo que significa, disminuye los efectos secundarios de los tratamientos y mejora la respuesta a la quimioterapia. En la gráfica que veis al lado, en color rojo es una persona que come de manera normal y en color azul una persona que hace ayuno intermitente o el protocolo FMD. Se ha visto que tienen menos fatiga, es decir, en color rojo la fatiga de una persona que no hace ayuno intermitente, en azul el que lo hace. Entonces, menos fatiga, menos caída del pelo, menos náusea, menos vómito, menos mucositis, boca seca. ¿Y el ayuno intermitente en qué consiste? Estaréis pensando, ¿qué consiste? Es en dejar un ayuno nocturno de entre 12 y 16 horas y tener una alimentación durante un periodo de ventana de 8 horas. Por ejemplo, sería que mi última comida sea a las 4 de la tarde y la primera a las 8 de la mañana, o a las 6 de la tarde y después desayuno a las 10 de la mañana. Lo ideal entre 12 y 16 horas y lo ideal parece hacerlo antes de la quimioterapia, porque cuando esto respondemos mejor a quimioterapia. O el protocolo FMD, que es Fasting Micking Diet, es similar a un ayuno pero sin tener que ayunar. Lo que se hace es que se come muy poquito, aquí os pongo algún ejemplo, se come poquito pero se puede comer a diario. Un ejemplo sería hacer el FMP durante 5 días antes de la sesión de quimioterapia. El desayuno podría ser café con un poco de eritritol o xilitol, la comida en ensalada verde con aguacate y aceite de oliva y cenar un yogur con fruta, almendra y canela. Es poquita cantidad de comida, poquitas calorías, pero sí como todos los días. Y ese protocolo se está probando en enfermos oncológicos, en ratas ya se ha demostrado que disminuye el cáncer, que ayuda a perder peso, disminuye la inflamación. Y en humanos estamos empezando a ver que mejora el perfil lipídico, que mejora el perfil de glucemia y que disminuye el riesgo de cáncer y mejor respuesta a la quimioterapia. Incluso hay un protocolo para quien no quiera estar contando las calorías que hay que tomar para hacer esa dieta FMD, que es de una empresa americana que ya te calcula la cantidad de calorías que habría que tomar los días anteriores a la quimioterapia. Esto todavía está empezando, pero es muy esperanzador, sobre todo el ayuno intermitente, que es fácil de hacer una dieta de este tipo sí que tenéis que seguir un control por un médico que os vaya orientando, pero el ayuno intermitente es lo que hacían nuestras abuelas. Cuando se iba el sol dejaban de comer y desayunaban por la mañana cuando había salido el sol, que más o menos son un ayuno de 12 a 16 horas. Entonces, en cáncer de mama, ¿qué podemos hacer para mejorar la supervivencia? Fruta y verdura, ejercicio físico, disminuir el alcohol, disminuir el consumo de carne, de lácteos y no fumar. En el de próstata, aumentar los alimentos con licopeno, selenio y vitamina E,
disminuir el café, la leche y la carne, y en el caso del colon meter más fibra, más movimiento, menos alcohol y menos obesidad. Y los hospitales están haciendo algo con esto, están hablando a los enfermos de alimentación, pues poquito todavía, y todavía los menús de los hospitales son patéticos. Estos son ejemplos de mi hospital, pacientes tomando bollería industrial, galletas María, bollos de azúcar, un paciente con quimioterapia comiendo fritos, que cuando estás con quimio los fritos para la náusea y los vómitos son mortales, pues está tomando croquetas con empanadillas, un buen flan de postre y un poco de ensalada así, pero como veis solo lechuga y zanahoria que no es ni rallada, que es zanahoria de bote. Y el desayuno de arriba de un hospital privado de Madrid, pan Bimbo con jamón york, queso, un actimel y un zumo. Para lo que hemos hablado, eso es poco saludable, ¿verdad? ¿Y las máquinas expendedoras en los hospitales? Bueno, pues vamos a lo último, suplementación, ¿vale? Suplementación y cáncer. De alimentación ya más o menos ha quedado claro, ¿verdad? Esa dieta basada en plantas. Vamos a ver qué suplementos a día de hoy también sabemos que pueden ser beneficiosos. Hemos dicho que los suplementos de betacarotenos no, que antes de tomar un suplemento hablemos con nuestro médico si es que nuestro médico sabe de qué va el tema, ¿vale? Bueno, un suplemento muy importante para los enfermos oncológicos, la vitamina D. Se ha visto que cuando los niveles de vitamina D están en niveles infraterapéuticos, hay menos supervivencia si tenemos cáncer de pulmón, de ovario, de mama y de colon, así de claro. Las personas que tienen los niveles de vitamina D inferiores a 25 viven menos que aquellas personas con estos tipos de cánceres que tienen unos niveles por encima de 50. Se ha visto que la mortalidad por cáncer disminuye en un 14% cuando esos niveles están por encima de 25 nanogramos mililitros. Que la suplementación con vitamina D podría reducir en un 57% el riesgo de padecer melanoma si tenemos ese factor de riesgo. ¿Cuánta vitamina D hay que tomar? Depende, ¿no?, del déficit que tengamos, entre 1000 y 2000 unidades internacionales al día. Y lo ideal sería que los niveles estén por encima de 50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nuestro médico no nos lo ha pedido, nuestro oncólogo o médico de familia? Pedirle que nos determine los niveles de vitamina D en sangre. Es fácil, es rápido, solo tienen que clicar en la pestañita donde pone salud ósea y ahí viene la vitamina D y el calcio. Y si hay un déficit, intentar mejorarlo. ¿Cómo mejorarlo? Tomando todos los días el sol por la mañana, entre las 10 y la 1, que nos dé no solo en la cara y en las manos, intentar pues en la zona del pecho o subirnos las mangas para que nos dé 20-30 minutos por la mañana diarios. Hacer ejercicio nos ayuda, evitar la obesidad. Hay fármacos que inhiben la producción de vitamina D y si todo esto no funciona, pues tomar un suplemento de vitamina D. Este que he puesto aquí, he puesto uno que está financiado por la Seguridad Social, que es baratísimo, vale 2,30 € me parece, que es el hidroferol. 2,30 €. ¿Cuánto vale una sesión de quimioterapia? No estamos diciendo que esto vaya a curar, pero mirar, la mortalidad en las personas que alcanzan niveles terapéuticos tienen menos mortalidad por cáncer, entonces es un suplemento que deberíamos de dar a todos los enfermos oncológicos siempre que sea necesario. Primero hay que ver cómo están los niveles y después ver si hay que suplementar. Luego los probióticos, que yo he hablado antes al principio un poco de ellos, ¿no? La importancia de que la flora intestinal sea la buena, que tomemos probióticos, pueden ser en forma de alimentos, ¿no?, que hablábamos, o en forma de suplementación. Se ha visto que los probióticos previenen la diarrea tras la radioterapia en todos los cánceres abdominopélvicos, que previenen la diarrea asociada a la quimioterapia, que disminuyen la permeabilidad intestinal y la resistencia a la colonización bacteriana cuando ha habido una cirugía en cáncer de colon. Y los lactobacilos y las bifidobacterias previenen las infecciones postquirúrgicas, la inflamación cuando ha habido una cirugía, sobre todo abdominal. ¿Cómo lo hago? O en suplemento o yogur que hablábamos, el kéfir, la kombucha, la col fermentada, los vegetales fermentados, añadirlo en nuestra alimentación diaria. Otro suplemento, los hongos, las setas, que se ha visto en los últimos años que pueden ser un complemento ideal porque estimulan al sistema inmune. Se ha visto que son un complemento a la quimio y a la radio porque aumentan la actividad de nuestros linfocitos, de nuestras natural killer y aumentan la eficacia de los tratamientos y disminuyen los efectos secundarios.
Los más estudiados son el reishi, el maitake y el coriolus versicolor, que es la cola de pavo, sobre todo en cánceres de mama, en ovario, en colon y en los linfomas se ha visto ese efecto positivo que pueden tener. En algunos países como Japón es habitual que a los pacientes oncológicos durante la quimio y la radio se les suplemente con estos extractos de setas. Cuando busquéis extractos de setas también buscarlos de calidad, a ser posible de producción ecológica. Luego, otro problema asociado a la quimio y la radio, la mucositis, ¿no? Cuando salen las llagas, cuando se inflama tanto la boca como el esófago, la vía digestiva, y la radiodermitis, cuando te queman, como ahí podéis ver por la radio. Pues mirad, se ha visto que la glutamina, que es un aminoácido, sirve para la mucositis y para la radiodermitis en todos los tumores orales. Que poner vitamina E tópica sirve para la mucositis asociada a la radio y a la quimio. Sin embargo, la oral no es un suplemento, sino vitamina E tópica, una crema que contenga vitamina E tópica que se vende como fórmula magistral en las farmacias. Que la pomada de caléndula también puede ser útil para la radiodermitis en el caso del cáncer de mama. Cosas sencillas, como puede ser una pomada de vitamina E, como puede ser la glutamina, pueden ayudar mucho a la calidad de vida de los enfermos. Y con esto he intentado, bueno, no pasarme mucho del tiempo, deciros que, como decía antes, que buscáis en el Facebook, me podéis buscar en Instagram o en el blog, tenéis mucha información que intento siempre ir subiéndola para que estéis actualizados. Y bueno, pues daros las gracias, deciros que ahora cuando terminemos me bajo al stand de CONASI, que gracias a ellos estoy hoy aquí con vosotros, están en el pabellón 8 en el 710. Y yo sé que muchos conocéis a CONASI, pero para los que no, CONASI es una empresa de cocina natural donde nos ofrecen todo aquel menaje de cocina que estábamos hablando, libre de tóxicos, ¿no? Sin plásticos que estábamos comentando, sin PFOA y todos esos utensilios que podemos utilizar para una vida ecológica y saludable. Así que con esto, pues nada, os doy las gracias, espero veros el año que viene en Biocultura, un placer. Muchas gracias.